Aquí comienza la última agenda económica PM de esta semana acá en CNN Chile y es una agenda que está marcada por una nueva intervención del Banco Central en el tipo de cambio. ¿Se acuerdan cuando hace aproximadamente un año el dólar llegó a estar en 1.060 pesos? Bueno, pocos días después el Banco Central intervino, pero ahí lo que hizo fue inundar de dólares el mercado para que bajara el precio. Un año después, con el tipo de cambio ya bajo 800 pesos, más o menos en 780, el Banco Central hace lo contrario. Compra dólares en el mercado, los saca ¿y para qué? Para acumular más reservas internacionales en dólares que habían sido utilizadas precisamente para llenar el mercado de dólares hace un año. Espero que se haya entendido la diferencia para una intervención. Vamos a ver lo más importante del comunicado que esta tarde emitió el ente emisor. Lo vemos en pantalla. En simple, y esto es lo que yo les decía, en ocasiones excepcionales en los últimos años, el Banco Central ha considerado necesario intervenir mediante programas de venta de divisas, lo que yo les dije, llenar de dólares el mercado cuando el mercado los compra. Esto ha implicado una disminución de las reservas internacionales. En este contexto, el Consejo ha decidido implementar un programa de reposición y ampliación de reservas para fortalecer la posición de liquidez internacional del país. ¿En qué se va a traducir? Esto lo vemos en la siguiente parte de este comunicado. ¿Cuál es el detalle? Desde el próximo martes, que es 13 de junio, el Banco Central iniciará un programa de compra de divisas por 10.000 millones de dólares que se va a extender por 12 meses. ¿Y cuánto serán las compras diarias? 40 millones de dólares a través de subastas competitivas. ¿Qué es lo que busca el Banco Central entonces? Aumentar sus reservas y esto puede provocar que el dólar suba algo de precio. Justamente, y luego de conocerse este comunicado, el ministro de Hacienda comentó esta decisión. La recuperación de reservas, que en el fondo, ¿cierto?, lo que busca, se va a hacer de manera muy gradual, de modo de no incidir sobre los mercados. Así que confiamos en que el Banco Central, los plazos y el dimensionamiento que ha definido se enmarque dentro de esas definiciones, dado que, cierto, es muy importante que el tipo de cambio, sobre todo en los niveles donde hoy día estamos, refleje, es cierto, lo que son sus fundamentos, y por lo tanto para eso es importante que sea el monto de operaciones del Banco Central sea razonablemente moderado. No alcanzó a llegar ningún análisis de mercado de los equipos de inversión. Viernes de la tarde, seguramente muchos o todos salieron temprano para este fin de semana. Pero uno que analizó a través de su cuenta de Twitter, lo mostramos a veces acá en el programa, es el economista jefe del Scotiabank, Jorge Zelaibe. Esto fue lo que opinó luego de conocerse la intervención del Banco Central. Está resumido, con bastantes números, en simple. Él estima, y lo vemos en la tercera línea de su comentario, que subir en 3% las reservas internacionales tendría un impacto de 20 pesos en el tipo de cambio. De hecho, en una sesión fuera de la rueda, porque ya está cerrado el dólar aproximadamente a las 2:30 de la tarde, fuera de rueda ya se estima que el dólar, que cerró en aproximadamente 786 pesos este viernes, ya estaría subiendo más que eso. Estaría más o menos subiendo unos 10 o 15 pesos una vez conocida esta decisión. Así que estaremos muy atentos en la agenda económica del lunes respecto a cómo el mercado va a tomar, reitero, esta intervención del Banco Central. Y también hay algunos análisis que dicen que esta decisión que tomó el ente emisor hoy es otra señal de que está cada vez más convencido o plenamente convencido de que la tendencia desinflacionaria ya está suficientemente fuerte como para empezar a bajar la tasa de interés. Porque lo vimos, lo que hizo el Banco Central va a impactar al alza el precio del dólar. ¿Y eso qué significa? Que hay mayor presión inflacionaria teóricamente. Pero si el Banco Central cree que esa alza del dólar no va a impactar mucho la tendencia desinflacionaria, entonces está convencido de que ese proceso está firme y también da aún más certezas de que pronto el Banco Central va a bajar la tasa de interés. Y la pregunta que hay en el mercado
y que nosotros la esbozamos este jueves cuando conocimos el IPC de mayo es ¿cuándo va a bajar la tasa de interés el Banco Central? ¿Será en 2 lunes más, el 19 de junio, o será en julio? Ayer y hoy en CNN Chile vimos análisis que van en ambas opciones. Unos que opinan en junio y otros que creen que va a ser en julio. El año pasado, cuando el Banco Central llega a 11,25, ¿no es cierto?, y lo hace cuando la inflación estaba en torno a 13, la inflación estaba por encima de lo que era la tasa política monetaria. Hoy día estamos con 11, estamos con la tasa de interés casi 3 puntos más arriba de la tasa de inflación, con una inflación que viene cayendo, con un mercado que está esperando que la inflación caiga, y con actividad económica que ha sido todo lo contrario. La actividad económica ha sido, en los últimos par de meses, ha sido más débil que lo que se esperaba. Por lo tanto, yo creo que lo adecuado, si yo me tocara tomar decisión, yo creo que para la próxima reunión de política monetaria se puede justificar perfectamente una baja, iniciar un proceso de baja a 25 puntos base. Y efectivamente, si las noticias son malas, uno para. ¿Cierto? Es la gracia de la política monetaria, su flexibilidad, pero lo que uno no quiere que vaya detrás de la curva, que vaya lento y que genere una reactivación más lenta de lo que podría haber sido. Lo que ha hecho el Banco Central hasta ahora, la credibilidad que ha ganado el banco, la credibilidad que tiene su política monetaria y cómo debería operar la política monetaria ha estado muy bien hecho. La pregunta es, ¿cuándo inicia el proceso? Yo creo que están los números para poder empezar ahora en junio. Si no lo hacen ahora, podrán tener sus razones, son válidas, no es una cosa que vaya a desarmar nada. Yo creo que es importante que el Banco Central sí tenga un grado de liderazgo y de conducción. A mí la inflación subyacente, esa inflación también ha estado cayendo a un ritmo más lento, ¿no es cierto? Siempre hay un indicador que uno lo lleva a ser un poquito más cauteloso, pero cuando uno mira el panorama general, tenemos una mayor caída a la esperada de la inflación en los últimos registros y una desaceleración mayor. Eso es consistente, pero eso mismo también da razones para poder empezar a bajar la tasa. La baja tasa, yo partiría ahora en junio, hay quienes dicen que puede ser en julio, claramente estamos a puertas de la baja tasa. Si uno mira lo que el Banco Central llama la inflación sin volátiles, es decir, descontando aquellos bienes que presentan mucha variabilidad, sacando energía y sacando alimentos, todavía se ve alguna persistencia inflacionaria. De todas maneras ha ido bajando, digamos, pero reconoce que todavía hay necesidad de que se complete el ajuste de la economía y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso va a llevar a que la baja de tasas que va a iniciarse a nuestros ojos en julio va a ser más bien gradual. Por lo tanto, nosotros estamos viendo en esa línea que va a ser una baja gradual, en torno a 50 puntos base para partir y, ¿no es cierto?, mes a mes, digamos, en torno a 50, 75. Es decir, va a ser lento, va a ser gradual, va a ser pausado para llegar recién, digamos, a la tasa neutral, a la tasa de política monetaria, tasa de interés de equilibrio, hacia fines del 2024, comienzo del 2025. Por supuesto que en Agenda Económica seguiremos muy atentos el desarrollo de esta noticia. Por supuesto, el 19 de junio, reunión de política monetaria del Banco Central. Aquí en Agenda Económica y en CNN Chile le diremos primero si es que el Banco Central escogió ese día para empezar a bajar la tasa de interés, que ahora está en 11,25%. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les vamos a contar qué fue lo que dijo la Corte Suprema respecto a los recursos de aclaración que presentó el gobierno de las ISAPRES por el fallo sobre las aseguradoras de salud y también un resumen de las conversaciones que el gobierno tuvo esta semana sobre el llamado pacto fiscal. Ya volvemos. Seguimos revisando la agenda económica de este viernes y ahora la llevamos a una agenda también judicial, porque la Corte Suprema fue tajante y dijo que no hay absolutamente nada que aclarar luego de revisar los recursos de aclaración que presentó el gobierno y las ISAPRES, obviamente por el fallo que establece qué hay que hacer con los tablas de factores en los planes de las aseguradoras de salud. ¿Qué significa que la Corte Suprema haya dicho que no hay nada que aclarar? Lo cuenta Estefanía Bustamante.
Iba y venía el secretario de la Corte Suprema, la pista de que poco faltaba para conocer la decisión que iba a tomar la tercera sala sobre las aclaraciones que pidieron las ISAPRES y el gobierno. La respuesta: no hay nada que aclarar sobre el fallo. La tercera sala de la Corte Suprema ha resuelto todos los escritos de aclaración que han sido presentados en los respectivos procesos y los ha rechazado. ¿Qué significa que se hayan rechazado las aclaraciones? Que no hay nada que aclarar. La escueta respuesta que comunicó en representación de la Sala Constitucional, que por varias horas mantuvo el suspenso. ¿Resuelven hoy? Alguien decía que sí. Y así fue. Los ministros concluyeron por unanimidad mantener el fallo bajo los términos dictados en noviembre pasado. Se decidió sin Ángela Vivanco, quien solicitó permiso para ausentarse en medio de las dudas sobre su inhabilidad para resolver un caso del cual ya había dado su visión personal. Ha sido explícita sobre la interpretación original de esta sentencia, más allá de las discrepancias que algunos puedan manifestar sobre ella. Es general para los afiliados de cada ISAPRE, no es universal para el sistema. El ministro relevó que los jueces destacaran contenidos adicionales a la parte resolutiva de la sentencia, como el considerando que declara ilegal y arbitrario el hecho de mantener su vigencia con carácter general para todos los contratos individuales de salud y llama a corregir la tabla de factores. Se termina con una serie de interpretaciones que se han dado hasta el día de hoy, permite entregar certeza a las personas y también a nuestra superintendencia en el sentido del trabajo que hemos estado realizando durante todo este tiempo. Así es que lo que corresponde ahora es continuar con la labor que hemos realizado. Este es un tema que tiene que ser resuelto de manera regulatoria, de manera legislativa si es necesario, pero nunca el gobierno ha comprometido recursos fiscales en esta materia. Y es que son las ISAPRES que, según los cálculos de la Superintendencia de Salud, deberán restituir cerca de 1.400 millones de dólares, cifra que tiene bajo alerta a las aseguradoras, que ahora estudian la reciente decisión de la tercera sala para dar una respuesta. Y hoy día la Corte nos recordó a través de la aclaración que la Corte habla a través de sus fallos y nos dijo a todos que las razones están expresadas en la sentencia original y por eso nos señaló cuáles eran los considerandos que debíamos leer. La determinación de la sala se da tras una turbulenta semana en la Corte Suprema, luego de que Ángela Vivanco dijera que el fallo aplicaba solo para los demandantes. Dichos que terminaron con su renuncia a la vocería del máximo tribunal, solicitada por el Pleno. Eso va a ser muy complicado, entender una ley que resuelva esta dificultad en torno a un fallo dictado por la Corte Suprema que extiende los efectos a personas o a casos que no han sido materia de discusión. 6 meses había dado la Corte Suprema para que la Superintendencia de Salud aplique el fallo, plazo que se cumple a fines de noviembre, donde el Ejecutivo reiteró que la ley corta que se discute en el Senado se hace indispensable para cumplir la sentencia. Y eso lo pagan los contribuyentes. Primero fue la CPC, luego la SOFOFA y este viernes fue el turno de las pymes y también micro y pequeñas empresas. Me refiero a la conversación que está teniendo el gobierno para llevar adelante el que ellos quieren sea un pacto fiscal. Orlando Silva estuvo en la reunión de este viernes y tiene el resumen de estas conversaciones. Hola, buenas tardes. Sí, acá en el Ministerio de Hacienda se realizó hace pocas horas una nueva reunión entre el gobierno y el sector privado en el marco de las conversaciones que se han llevado durante toda esta semana en el contexto de este pacto fiscal que el gobierno ha dicho con el que va a insistir en el Senado a finales de julio. Si durante esta semana ya se había conversado con los gremios empresariales, con la CPC, también con la SOFOFA, hoy fue el turno de distintos gremios que reúnen a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Fueron más o menos 15 organizaciones, un poco más, las que llegaron acá al Ministerio de Hacienda. Estuvieron reunidas con el ministro Marcel por cerca de 1 hora y media y al salir acá conversaron con nosotros, les preguntamos qué se había hablado en esta reunión. Nos manifestaron por parte del gobierno que, en palabras del ministro Marcel, la diferencia entre este pacto fiscal con la reforma tributaria que fue rechazada hace un par de meses en la Cámara de Diputados es que dicha reforma tributaria tenía como objetivo, en palabras del ministro Marcel, no perjudicar a las pymes. En cambio, este pacto fiscal tiene como principal objetivo beneficiarlas.
tener medidas concretas para las pymes, quienes al mismo tiempo manifestaron cuáles eran sus principales preocupaciones y cuáles son las medidas que buscan impulsar dentro de este pacto fiscal. Mencionaron más o menos cosas similares a lo que mencionaron los días anteriores los gremios empresariales: productividad, crecimiento y también medidas para enfrentar la informalidad laboral. Los detalles de esto los invito a escucharlos de las palabras de quienes lideraron estas conversaciones acá en el Ministerio de Hacienda. Estamos trabajando, en fin, a toda máquina, con el propósito de generar este pacto fiscal, que sea algo en lo cual todos tengamos algo que ganar, que tenemos que ceder en nuestras posiciones, que, como decía el presidente, nadie va a conseguir el 100%, pero sí, en la medida que lleguemos a acuerdo, todos vamos a ganar. En contraste con lo que fue la primera propuesta tributaria, donde el foco del gobierno estuvo en no perjudicar a las pymes, lo que vamos a buscar ahora es identificar medidas que puedan favorecer a las pymes, ¿eh? Entonces, en fin, hay varias ideas, varias cosas que se sugirieron en la conversación, pero sobre las cuales tenemos que profundizar. A partir de aquí tener una agenda de trabajo que se suma a la que ya acordamos con la Confederación de la Producción y el Comercio y la que esperamos desarrollar con otros actores a medida que vayamos avanzando en esta ronda de conversaciones. Primero rescatamos el espíritu de diálogo. El ministro citó prácticamente todas las organizaciones representativas de empresas medianas y pequeñas, y lo que nos presentó fue de alguna manera los principios básicos que podrían regir este pacto fiscal. Y nosotros ahí rescatamos fundamentalmente el hecho que también ya se empieza a incorporar en la discusión la disciplina fiscal. Nosotros lo que estamos priorizando es que cualquier reforma, cualquier pacto que se haga, tiene que tener como eje central el crecimiento y la productividad. Si no están esos elementos presentes, la verdad es que se hace muy difícil que estos pactos perduren en el tiempo. Pudimos ver en el ministro y la subsecretaria un ánimo real de lograr un cierto consenso, y quiero destacar ahí también aspectos que levantamos durante esta conversación que tienen que ver con buscar la manera de reducir la elusión, que probablemente ahí hay un punto importante de financiamiento de todos estos programas sociales y todo lo que queremos financiar como país, y también en ese mismo ámbito buscar la manera de controlar la informalidad o buscar la formalización de las empresas. Estamos viviendo un momento en que hay mucha informalidad. La idea es que cada uno de nosotros responda con punto de vista respecto de cada uno de esos elementos. Antes de entrar a el mecanismo tributario. Ahí están las palabras de algunos de los representantes de las pequeñas y medianas empresas que estuvieron acá en el Ministerio de Hacienda. Pero yo les comentaba, ha sido una semana intensa en reuniones. Esta era la cuarta reunión de la semana entre el gobierno y el sector privado para conversar y acercar posiciones respecto a este pacto fiscal. Ya había sido el turno de la CPC acá en el Ministerio de Hacienda y también en La Moneda con el presidente Boric. Luego fue el turno de la SOFOFA, la presidenta Rosario Navarro también conversó con el mandatario en el Palacio de Gobierno. Hoy día las micro, pequeñas y medianas empresas. Les invito a recordar un poco también lo que señalaron los presidentes de los gremios empresariales, quienes de alguna forma manifestaron valoraron la buena voluntad del gobierno para poder ser escuchados y que se incorpore su voz en este pacto fiscal. Ellos mencionaban, al igual que las MIPYMES, que el crecimiento y la productividad son algunos de los factores fundamentales. No se conversaron medidas concretas, ni en esta ni en las reuniones anteriores, pero sí, de alguna forma, los lineamientos generales. Las medidas específicas se van a conversar con los equipos técnicos durante el próximo mes, con los equipos de cada ministerio, según corresponda, y señalaron, sí valoraron la buena disposición del gobierno. Los invito a recordar lo que dijeron los presidentes de los gremios empresariales. No hablamos de ningún tema así, ni de tasa, ni de ningún tema especial. Le manifestamos así cuál era nuestra preocupación, como les insisto, en materia de la necesidad de que Chile crezca, ojalá entre un 3 y un 4% para que realmente pueda generarse espacios de contratación, de generación de oportunidades, de generación de empleo y, como digo, hablamos mucho en
términos de ir generando la confianza necesaria entre el empresariado y el gobierno. Vamos a ir conversando con quien corresponda, sea el ministro Marcel, el ministro de Economía, ¿no es cierto?, Grau, aquellos temas ya más sectoriales. Hablamos de todos los temas pertinentes del pacto fiscal, obviamente, fue uno de los temas principales. No abordamos aspectos técnicos, sí quedamos disponibles para tener reuniones de trabajo concretas. Yo creo que el empresariado y la SOFOFA están muy disponibles. Creo que estas instancias ayudan mucho a construir confianzas y lo valoramos enormemente. Reconocemos que han habido sesgos por ambos lados y las instancias de encontrarnos, de poder conversar, van acortando esas brechas. Bueno, y reuniones que se enmarcan también en un cambio de estrategia del gobierno, porque si bien las conversaciones habían comenzado acá en el Ministerio de Hacienda, con el ministro Marcel recibiendo a la CPC, a todo su equipo directivo, no solamente al presidente Ricardo Médez, sino que a los representantes de todas las ramas del gremio empresarial, lo cual ya era una señal potente. Las siguientes reuniones fueron lideradas por el mismo presidente de la República, una señal contundente de lo que quiere hacer el gobierno, que quiere entregar este mensaje de que el sector privado va a ser escuchado, de que necesita que este sea un pacto fiscal que tiene apoyo transversal. Recordemos que este pacto va a ser ingresado en julio, según lo que ha manifestado el gobierno, al Senado, donde no solamente requiere un quórum mayor al que necesitaba en la Cámara de Diputados, sino que no tiene mayoría en la Cámara Alta. Por lo tanto, para que no fracase nuevamente esta iniciativa, debe tener el apoyo de todos los sectores. En ese sentido, se enmarcan estas reuniones que ha llevado adelante el presidente de la República con el ministro Marcel. ¿Qué es lo que viene ahora? Según lo que nos comentó el ministro, la próxima semana habrán algunas reuniones con agrupaciones de trabajadores y también con los partidos políticos, tanto del oficialismo y de la oposición, y también algunos independientes. Así que vamos a quedar muy atentos, vamos a seguir, por supuesto, reportando este tema, porque queda, según lo que nos dijeron las pymes, un mes para seguir trabajando estas propuestas, así que vamos a seguir muy atentos con estas negociaciones. Y con las negociaciones para un eventual pacto fiscal terminamos esta semana en Agenda Económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.